Bien, contextualizando, hemos establecido hasta este momento los diferentes tipos de presión, dentro de los cuales mencionamos íbamos a tener la presión atmosférica, presiones que íbamos a definir como presiones absolutas y presiones que íbamos a definir de tipo relativo. Estos diferentes tipos de presión tenían relación directa con los escenarios en los cuales se manifiestan. Hablábamos que la presión absoluta es aquella que está referida desde el estado de vacío, y el estado de vacío está considerado como el punto en el cual tenemos una ausencia total de la presión. Para nuestro caso, decíamos que a nivel de la superficie de la Tierra, en donde el relieve presenta diferentes altitudes, el estado de vacío se iba a ubicar en la parte superior, y es la zona en donde la Tierra deja de ejercer influencia sobre los cuerpos. Al dejarse de manifestar este efecto de atracción gravitacional terrestre, los cuerpos dejan de tener peso. La materia existe, pero ya no está sujeta a esa influencia de atracción, situación por la cual desaparece la fuerza, y al desaparecer la fuerza, aunque geométricamente tuviera yo una superficie, ¿sí?, en ese momento mi punto ya no tiene una consideración de presión. El estado de vacío es entonces para nosotros el punto referencial para tomar en consideración los siguientes efectos. En la medida en que nosotros nos acercamos al nivel medio del mar, mencionábamos, vamos a venir formando columnas de aire. Esas columnas de aire dependerán del lugar, la altitud a la cual vayamos a determinarlas, ¿sí? La distancia máxima de separación que yo me puedo generar del estado de vacío tendría que ser el nivel medio del mar. Consideramos el nivel medio del mar como un nivel referencial, ya que en esta zona entramos en interacción con otro fluido, que en este caso sería un líquido, y corresponde precisamente a las aguas que teníamos oceánicas, ¿sí? Es entonces el nivel medio del mar la máxima separación que nosotros podemos presentar en condiciones naturales referenciados desde el estado de vacío. Estas columnas de aire entonces son las causantes de los efectos de la presión atmosférica. Decíamos que la presión atmosférica es una presión también definida como una presión absoluta, ya que su valor siempre va a ser positivo. Por arriba del estado de vacío tenemos la ausencia total de la presión. Las presiones absolutas se establecen siempre en rangos positivos, no vamos a tener valores negativos, y en ese sentido la presión atmosférica es precisamente una manifestación de una presión absoluta. En ese punto, cuando nosotros a nivel de alguna localidad, considerando la altitud, ¿sí?, hacemos despreciable el valor de la presión atmosférica, estamos colocando un cero local o un cero relativo. Pero ese cero local o cero relativo implicaría que yo pueda tener por arriba de ese nivel, si ese es mi cero, ¿sí?, decíamos, los valores de las presiones en el caso de los fluidos siempre se iba a tomar como referencia la superficie libre del fluido, y en la medida que nosotros descendemos estamos formando una columna. Entonces los valores de presiones positivas o el incremento de la presión se da cuando paso de un nivel superior a un nivel inferior, porque estoy formando una columna de fluido
que se va a manifestar en la parte baja con mayor magnitud. ¿Qué ocurre? Si como referencia yo tengo un 0 y ese fluido pasa del nivel inferior a uno superior, estamos descargando, estamos retirando esa columna de fluido, consecuencia por lo cual, a partir de mi 0, cuando yo asciendo, los valores de presión los considero negativos. Efectos que podemos llamar de succión. Las presiones negativas serán entonces referenciadas de esta forma como succión y las podemos considerar cuando en algún punto yo coloque un 0 local o un 0 hipotético, puesto que ahí existe presión, pero yo estoy descartando el efecto de la presión atmosférica. Bien, este es el contexto con el que habíamos dejado entonces las características de los diferentes tipos de presión. Y en este momento, hacia donde nos vamos a enfocar es a conocer los dispositivos con los cuales nosotros podemos medir o determinar esta presión. Decíamos entonces que las presiones que se manifiestan en la naturaleza, por condición natural, a consecuencia de las columnas de aire, iban a ser presiones referidas como presiones atmosféricas. El dispositivo que nosotros empleamos para poder medir las presiones atmosféricas son los barómetros. Tenemos referenciados entonces dispositivos para medición de la presión. El primero es el barómetro y este es usado única y exclusivamente para la determinación de presiones de tipo atmosférico. ¿Qué es un barómetro? Una forma simple de describir el funcionamiento de un barómetro consiste en considerar un recipiente, ¿sí?, en donde tenemos contenido un fluido. En este caso se está ejemplificando que es un líquido, no tendría que ser cualquier fluido, tiene que ser específicamente un líquido, porque la característica que vamos a aprovechar es que ese líquido, el cual puede presentar una superficie libre, ¿sí?, su superficie libre tendría que estar expuesta a la intemperie. ¿Y cuál es el propósito? Que precisamente en esa superficie deberá de actuar nuestra presión atmosférica. Esa presión atmosférica ejerce entonces un efecto sobre la superficie que al momento en el que nosotros insertamos un tubo en este líquido y este tubo cerrado en la parte superior y en cuyo interior vamos a generar de forma artificial el vacío. Recuerden, dijimos que el vacío es el punto en donde la Tierra deja de ejercer influencia sobre los cuerpos y se pierde entonces esa característica de fuerza, ¿sí?, y tenemos la ausencia total de la presión. Nosotros lo vamos a generar de manera artificial. ¿Y cuál es el propósito? Que al no existir una presión al interior, no existe resistencia, dando por consecuencia que la presión que se ejerce sobre las superficies del líquido en donde está insertado nuestro tubo, nos va a permitir que se forme una columna de líquido al interior de ese tubo graduado, en donde podremos hacer precisamente la lectura de nuestra presión atmosférica. Recordemos, estamos trabajando con líquidos que están en condición de reposo o de equilibrio y habíamos definido ya una ecuación básica de análisis de esas presiones hidrostáticas les llamamos, en donde el efecto de la presión, yo le agrego el subíndice H como referenciación de que es la presión ejercida por un fluido, y va a estar determinada en función
del peso específico del fluido, que es gamma, multiplicado por la altura o profundidad del fluido. Esta es la estructura de nuestra ecuación fundamental de la hidrostática. Si nosotros conocemos el fluido, que en este caso es mercurio, y decíamos, no es cualquier fluido, tiene que ser un líquido. Si conocemos el peso específico del mercurio, cuya referencia está aproximadamente del peso específico del mercurio por simplicidad, a veces ese valor se redondea a 13.600. De acuerdo con la bibliografía con la que vamos a trabajar, me parece que el valor del peso específico del mercurio está considerando una densidad relativa de 13.57, lo que implicaría que serían 13.570 kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Sí? Ese valor es el que conozco del peso específico del mercurio, y se sabe que un barómetro, tomando como referencia el nivel medio del mar, ¿sí?, nos genera un registro en ese tubo graduado de 760 milímetros de la columna de mercurio. Esto nos daría entonces, para efectos de calcular la presión a nivel medio del mar, con un barómetro que contiene mercurio, si son 760 milímetros columna de mercurio, estaríamos hablando de 0.76 fracción de metro, ¿sí? Con lo cual, el valor que nos arrojaría sería entonces el producto de los 13.570 kilogramos fuerza metro cúbico por 0.76. Permítanme, vamos por la calculadora. Bien, entonces, considerando el peso específico del mercurio 13.570 por 0.76, eso nos arroja un valor de 10.313.2, y en este caso estaríamos hablando de kilogramos fuerza, y aquí ya nos quedaría metro cuadrado. 10.313.2 kilogramos fuerza por metro cuadrado sería el valor correspondiente entonces, obviamente tomando como referenciación ese valor de peso específico del mercurio, lo que tendríamos como la presión equivalente de la lectura que nos está dando el barómetro a nivel medio del mar. Y este valor, dado como la distancia máxima de separación establecida entre el estado de vacío y la superficie de la Tierra, al ser la máxima distancia de separación, es a lo que se le denomina una atmósfera. Es el valor equivalente de la unidad también establecida como atmósferas, ¿sí? Entonces, una atmósfera es equivalente a 760 milímetros columna de mercurio, que equivalen a 10.313.2 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y ahí tenemos ya tres formas diferentes de establecer el valor de la presión, que serían atmósferas, o bien la relación de fuerza sobre superficie, que en este caso kilogramo fuerza por metro cuadrado, o en función de un líquido referencial, que en este caso sería el mercurio.
que estamos hablando de 760 milímetros columna de mercurio. Y bien, pero entonces todo esto está asociado al comportamiento del dispositivo que dijimos es exclusivo para la determinación de presiones de tipo atmosféricas, que es el barómetro. Pasemos al siguiente tipo, de acuerdo con la lista que tenemos, y este correspondería a los piezómetros. Y el orden está planteado para ir abordando las características en grado de dificultad o en la complejidad del dispositivo, llamémoslo de esta forma. Los piezómetros, veámoslo así. Hice aquí un esquema en donde estoy representando que en este caso vamos a trabajar con una tubería a través de la cual está circulando un fluido, y en este caso no se usan los piezómetros para cualquier tipo de fluido, y esto está en función de la forma en la que trabaja ese dispositivo, llamémoslo de esta forma. Y ustedes van a sacar la conclusión al momento de dar las características. Un piezómetro no es más que una simple inserción de un tubo, ya sea en la parte superior, a decirlo de esta forma, al lomo de tubo, o bien de forma lateral, ¿sí? Tenemos un esquema aquí de un corte transversal en donde estaríamos viendo nuestro piezómetro. Decíamos entonces, está colocado al lomo de tubo en la parte superior, o bien de forma lateral, ¿sí? Y consta precisamente de un tubo que es graduado. Este tubo graduado tiene como propósito precisamente poder hacer el registro, así como lo veíamos en el barómetro, de la columna que se pueda formar. He mencionado hasta este momento que es un fluido, y dentro del escenario de los fluidos tenemos dos estados de agregación. Se les llama fluidos tanto a líquidos como gases. Si nosotros estuviéramos trabajando con un gas, este podría estar circulando sin ningún problema a través de esta tubería, ¿verdad? Pero al momento en el que colocara yo el dispositivo, que consta precisamente de un tubo el cual está abierto, estos simbolitos no son más que símbolos de acotación, de que pueden ser tan grandes como sean necesarios. Incluso se trabajan de forma hipotética. Eso va a ser algo que vamos a ver más adelante. Un piezómetro tiene la característica de que va a estar abierto, ¿sí? Abierto, exponiendo precisamente la parte superior a la intemperie. Si este dispositivo está abierto en la parte superior y yo tengo aquí un gas, ¿qué va a suceder con este dispositivo al momento en el que lo conectemos? Debido a que los gases, ¿sí?, se expanden indefinidamente y solamente se encuentran en equilibrio cuando están en medios confinados o encerrados, al estar trabajando yo con un piezómetro, ¿sí?, esto, en lugar de permitirnos hacer un registro, se convertiría en una fuga, ¿sí? El aire o el gas se liberaría, ¿sí? Por consecuencia, estos dispositivos tienen una restricción de uso. Se emplean únicamente en el caso en el que interactuemos con líquidos, y líquido de cualquier tipo. Puede ser agua, gasolina, petróleo, mercurio, ¿sí? Porque los líquidos presentan un volumen definido y la característica principal de los líquidos es que manifiestan una superficie libre, ¿sí? Esa superficie libre nos permitiría entonces que, debido a que aquí la presión interna que se transmite de forma siempre perpendicular a la superficie,
permitiría que el fluido ingrese, y ahora ya soy más específico, no cualquier fluido, permitiría que el líquido ingrese en el tubo y, consecuencia de que se encuentra abierto en la parte superior, no tenemos una resistencia que impida que ascienda hasta donde el efecto de la presión se lo exige, ¿sí? Consecuencia entonces de esto es que vamos a tener formadas columnas de líquido, con lo cual, al interactuar nuevamente con nuestra ecuación fundamental de la hidrostática, podremos determinar el valor de la presión interna. Pero imaginen ustedes que esa presión es considerablemente grande. ¿Eso qué nos va a exigir? Si la relación que tenemos, de acuerdo con la ecuación fundamental de la hidrostática, es que la presión depende del fluido y la columna. Si nuestra presión es muy grande, para un líquido definido, al ser la presión grande, implica que la relación presión-altura es directamente proporcional. A presiones grandes, los registros tendrían que ser en lecturas grandes, ya que la columna de fluido que se va a formar es considerablemente grande. ¿Qué ocurriría entonces en el caso en el que estemos trabajando con un líquido cuyo rango de presión es demasiado grande? ¿Qué deberíamos de considerar? Que ese tubo tendría que tener una altura lo suficientemente grande para poder hacer esa consideración de la presión a su interior. Pero tanto por la situación de la altura como por la situación también de la lectura que nosotros tuviéramos que hacer, al ser una columna muy grande, ¿sí?, para nosotros ya no es práctico utilizar el dispositivo, ¿sí? Entonces, condiciones bajo las cuales se emplean los piezómetros son de uso exclusivo para cuando estemos interactuando con líquidos, no cualquier fluido. En el caso de los gases no los podemos emplear, y cuyo rango de presión no sean considerablemente grandes. Entonces son dos las restricciones bajo las cuales podemos utilizar los piezómetros. Los piezómetros entonces son dispositivos que se emplean para la determinación de presiones, pero únicamente empleados con líquidos y con valores de presión considerablemente pequeñas, o en un rango moderadamente pequeño, ¿no? Ok. Hablábamos entonces que los piezómetros eran los segundos en la lista dentro de los dispositivos para medición de la presión. Siguientes dispositivos: manómetros. El hecho de que mi presión implique que es de un rango grande y que no sea precisamente un líquido, sino que ya tenga yo la necesidad de interactuar inclusive con un gas, restringiría el uso de los piezómetros y me pasa entonces al escenario del uso de los manómetros. Y los manómetros se diferencian de los piezómetros precisamente porque en ellos ya existen características de operatividad que nos garantizan el uso de cualquier o la interacción de cualquier fluido, sea líquido o gas. Y dentro de estos dispositivos podemos mencionar tres como los más importantes, o con los cuales nosotros nos vamos a ver involucrados de alguna forma con mayor frecuencia. Y hablamos de los manómetros en U. Y estos manómetros en U se denominan así o se llaman así precisamente porque en la forma del dispositivo, pensemos en que ya tenemos pues, lo que podríamos hablar como un sifón o una trampa. Consecuencia de la forma que tiene el dispositivo, en esta zona
ya podríamos tener entonces un líquido, que por lo regular estos líquidos son denominados líquidos manométricos, un líquido que difiera del que estamos nosotros transportando, o ya sea en una conducción o en un depósito, ¿sí? Si nosotros ya tenemos entonces esta forma, aquí digamos que el líquido que nosotros vertamos o tengamos al interior como parte del dispositivo, al momento en el que no está sometido a la influencia de la presión en el interior, al igual que los piezómetros, estos dispositivos tendrían que exponer la parte superior a la intemperie, con la intención de que en ese momento esté actuando la presión atmosférica, ¿sí? Y tengamos esa libertad de funcionamiento. Cualquier situación que generemos en donde el dispositivo esté cerrado implicará entonces la interacción o la resistencia, ¿verdad? Al momento en el que nosotros hagamos circular a través de esa tubería cualquier fluido, ya sea líquido o gas, si fuera un gas y al existir ya aquí un líquido, eso impide que el gas quede libre y se escape. Un ejemplo práctico es lo que tendríamos nosotros, por ejemplo, en el sifón del lavabo. Si ustedes retiran ese sifón, al interior esa conexión va hacia la cañería, y en la cañería tenemos materia orgánica que genera gases. Precisamente, si esto fuera el lavabo, esta es la conexión hacia la cañería, perdón, aquí en la parte superior del lavabo está la conexión a la cañería. Cuando el gas, que busca por dónde escapar, porque se expande indefinidamente, trata de buscar una zona por donde liberarse y encuentra esta trampa en donde existe un líquido, tiene que ser un líquido retenido. Ese paso del gas ya no es posible. Así es como funciona nuestro dispositivo en el lavabo. Es un sifón que retiene agua y evita que entren los malos olores a la estancia, al ambiente de la casa. Precisamente bajo ese escenario estaríamos considerando nosotros que al tener en el dispositivo un líquido, pensemos en que este podría ser mercurio. Hay diferentes líquidos manométricos como el tetrabrometano, me parece que es alguno de ellos. ¿Qué es lo que sucedería al ejercer la presión en esta zona? Esa presión viaja hasta la superficie y lo que va a hacer es entonces desequilibrar el comportamiento de este líquido que tenemos en la trampa, permitiendo entonces que se formara una columna con la cual nuevamente interactuamos con nuestra ecuación fundamental de la hidrostática para determinar el valor de la presión. ¿Qué es lo que puede suceder al interior? Decíamos, restricción del uso del piezómetro solamente para líquidos, ¿sí? Y en el caso de un manómetro ya no tengo ese problema, ya puede ser un líquido o puede ser un gas. Valores de presiones considerablemente bajos. Si la presión es alta, aquí decíamos, podemos tener mercurio, que el mercurio es 13 veces más grande, 13.5 veces más grande, de mayor magnitud que el agua, ¿sí? Pero incluso aquí los valores de presión que podemos tener nos permitirían combinar líquidos manométricos que al tener diferentes pesos específicos o diferentes densidades, estos no se van a mezclar. Y un paréntesis en este comentario. Y esto es importante para consideración de ustedes en el ámbito de su profesión. Todos los líquidos manométricos hay que tener cuidado en su manipulación porque son cancerígenos, ¿sí? Las personas que se dedican precisamente al registro de presión en los diferentes ámbitos profesionales
y que lleguen a manipular estos fluidos, al paso del tiempo, las manos, por estar en contacto con estos líquidos manométricos, llegan a tener problemas de cáncer epidérmico. Entonces es muy importante que ustedes sean cuidadosos en la manipulación y siempre pues predominen ustedes el juicio, el criterio de utilizar el equipo de seguridad indispensable. Pero bueno, pues en ese sentido los rangos de presión ya pueden ser manejados y también podemos considerar cualquier tipo de fluido, ya sea un líquido o un gas. Eso es en el caso de los manómetros en U. Segundo tipo de manómetro lo estamos denominando el manómetro diferencial. Y el manómetro diferencial, de acuerdo con el esquema que estamos ilustrando, ya no nos determina la presión en el punto en donde fue instalado. Este recibe el nombre porque nos va a permitir determinar la diferencia de presión en dos puntos, ¿sí? Ya interactúa entonces con dos puntos de presión y el dispositivo, ahora en este caso, a diferencia de los anteriores, ya no expone en algún punto, ya no está expuesto a la intemperie, ¿sí? Porque en ese momento ya no cumple con el propósito de operación para el cual está diseñado. Entonces ya es un dispositivo que está cerrado y en este caso, tomando como referencia lo que tenemos en el esquema, el cero se localiza cuando el líquido que tengamos, el líquido manométrico que tengamos al interior se encuentra en equilibrio. Si la presión fuera mayor en el extremo en B que en A, entonces sería aquí la mayor efecto de la presión lo que desequilibraría en este caso y tendríamos una altura descendente con respecto al cero, consecuencia de que el valor de la presión en B es mayor. Caso contrario, si el efecto de la presión en A es mayor, en ese momento existiría un efecto de presión mayor en este extremo, lo que ocasionaría que la columna se formara hacia arriba, teniendo entonces como consecuencia que el registro de la presión se daría por arriba del cero. Y es entonces aquí en donde nosotros ya utilizaríamos, también puede ser para cualquier rango de presión, de eso ya dependerá qué tipo de líquidos combinamos en el interior del dispositivo, y ya bien sea para un líquido o un gas. Y pasaríamos entonces ya de un manómetro diferencial y un manómetro en U al último tipo, que es el más común, en el cual ustedes van a encontrar ventajas y características que precisamente corresponden a los manómetros definidos como manómetros de carátula o tipo Burton. En este caso, el esquema que les dibujé es de un manómetro en donde es precisamente ya a través de un indicador, una aguja, una manecilla, que vamos a tener el registro de la presión. Y este no es más que el dispositivo que se conecta y que precisamente interactúa con una especie de serpentín, una resistencia, que al momento en el que se manifiesta la presión, vamos a hacer el registro o la lectura directamente sobre la escala. Por lo regular, los manómetros de carátula interactúan con dos escalas y es muy común encontrar que esa escala está señalada en kilogramos por centímetro cuadrado o bien en PSI. El PSI no es más que libra por pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces, en este caso, los manómetros de carátula interactúan directamente con una aguja o un indicador. Existen, al momento de tener una conducción cerrada, vamos a considerar que este tipo de conducción, al movimiento del líquido,
consideremos que estamos hablando de hidráulica, la interacción con agua. El agua, cuando se encuentra en una tubería y viaja a través de esta tubería, de acuerdo con los rangos de velocidad, nunca viaja solamente el líquido, sino que es una mezcla de líquido y gas, que en este caso ese gas sería aire. Cuando la velocidad es muy alta, ¿sí?, la inclusión de aire al flujo también llega a ser muy alta. Y ese aire, que es un gas que es altamente compresible, ¿sí?, al momento de estar circulando en nuestra conducción, vamos a poder observar cómo esta manecilla no es una indicación estable, sino que al momento en el que está trabajando el manómetro de carátula, vamos a ver una fluctuación constante de la manecilla. Entonces, el registro de la presión es difícil, ¿sí? La lectura en la escala, aun cuando nos da la ventaja de lo práctico de simplemente hacer una lectura, ¿sí?, el registro es difícil por la fluctuación que está presentando. Y esa fluctuación se debe a los cambios de presión, que aunque son ligeros, podríamos decir que es precisamente por esa mezcla de líquido y gas. ¿Qué es lo que llegan a tener algunos de estos dispositivos, algunos de estos manómetros de carátula de Burton? Es que al interior deliberadamente cuentan con un líquido. Por lo general ese líquido es glicerina, es una especie de líquido con una cierta densidad, una cierta viscosidad, cuyo propósito es precisamente, en lugar de que la manecilla esté libre, ¿sí?, debido a que es un líquido con cierto grado de viscosidad, evitará un poquito la vibración y entonces el rango es menor. Eso es una ventaja que nos da el uso precisamente de estos dispositivos, que ya pueden ser en rangos de presión alto, empleados ya bien sea para líquido o para gas, y según la escala o el rango de la presión, pues precisamente tenemos diferentes tipos de manómetros. Algunos de estos inclusive ya llegan a ser hasta digitales, ¿verdad?, con una lectura directa, y eso ya evita y simplifica mucho del escenario en el cual nosotros nos encontramos operando constantemente. Bien, ese es el escenario entonces en el cual están enfocados los dispositivos para medición de la presión, y en donde también aprovechamos para hacer referencia de alguna de las unidades básicas de presión. Decíamos, la presión la podemos referir en atmósferas, en kilogramos sobre metro, kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Hablábamos en milímetros columna de mercurio o columna de agua, la columna equivalente de un fluido referencial o de interés. Los podemos tener también expresados en kilogramo fuerza centímetro cuadrado, o bien en PSI, que no es más que libra por pulgada cuadrada. Y ese sería entonces el escenario en el cual están los dispositivos empleados para la determinación de la presión, ¿sí? Espero esto sea lo suficientemente claro para saber cuáles son las características, cuándo emplear qué dispositivo, y en ese sentido poder entonces iniciar ya la parte correspondiente al siguiente tema, que podría ser, en el caso de hidráulica básica, el análisis de estos dispositivos que se desarrollarían a través de ejemplo, o en el caso de tuberías y canales, precisamente tener el escenario en el cual las conducciones que vamos a analizar lleguen a tener estos elementos involucrados. ¿Ok? Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.